Bueno, señores, ahora conectamos con la ciudad de Miami, donde está una amiga que esperamos pronto poderla tener aquí en la ciudad de Nueva York y las razones las explicaremos más adelante. Pero ahora quiere darle la bienvenida a la actriz, productora, entre muchísimas otras cosas que ella maravillosamente hace, que es la amiga Susana Yazán. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Muy bien y muy feliz de poder compartir contigo y con esta audiencia aquello que vaya surgiendo, ¿sí? Así es. Entonces, ahorita ojalá que tú hagas como dice mi buen amigo Ronen Suar, que dice que ya quiere sacar su nacionalidad dominicana porque él dice que él quiere estar entre los dominicanos y así espero Ujú. también que después te unas al club de los argentinos dominicanos. Bueno, Cuéntame, es que cuéntame un poquito de ti, Susana, y a propósito de relajar, de ser un poco argentina dominicana, ¿cuál es la razón por la que constantemente ha estado visitando diferentes países de América e incluyendo Europa? ¿Qué haces? ¿Cuáles las actividades que te llevan a viajar constantemente y compartir con tantas personas de diferentes nacionalidades? Bueno, primero creo que en mi espíritu gitano, que soy un tanto nómade, la primera vez que salí de mi país fue hace 36 años que visité y fui a Perú, donde existía la Asociación Retama de Educación por el Arte, y como desde toda la vida soy artista y a la vez soy especialista en temas que están ligados al cuerpo, la energía y la salud. Bueno, allí comencé un trayecto con todo lo que fue la relación entre el cuerpo y la educación, y como pienso que la educación siempre es algo para ser celebrado, fue una experiencia muy hermosa porque desde ese momento todo lo que es América me apasiona. Ahí empezó una ruta sumamente hermosa en donde a partir de mi trabajo como actriz y simultáneamente como directora de ópera y directora de teatro y creadora de lo que es la Escuela Latinoamericana de Bioenergética, fui recorriendo Panamá, México, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay, Ecuador, y bueno, ahora estoy en Miami y paso de Miami a Nueva York y así sucesivamente, transitando con lo que esto que estás mostrando es mi última obra, que es sobre la vida de Clarice Lispector. Clarice Lispector es uno de los referentes de la literatura brasileña. Ella ha sido una mujer absolutamente revolucionaria en cómo cambió las letras de su país. Entre uno de sus libros más entrañables podemos nombrar Aguavivas. Esta obra la estrené en octubre en Alemania, en el Museo de la Mujer, y luego en Köln, en la Casa Machado. Acabo de estrenar una nueva versión en Argentina, en el Teatro El Extranjero, y espero poder llevarla aquí en Miami y a Nueva York porque es una obra muy contundente. Generalmente en los últimos años vengo trabajando sobre mujeres con vidas tremendamente complejas que están relacionadas con heridas y dolores de nuestras tierras, pero que a través del arte son capaces de pasar de lo que ya llamo de sobrevivir a vivir. La obra anterior a esa, anterior, es una obra que se llama Emma Reyes, la mujer que, o la voz que pinta, que es sobre una artista plástica colombiana que ha hecho un trabajo extraordinario como mecenas de sus artistas colombianos en Europa. Y esta que estás viendo es la obra Rose de Martin Sherman, un extraordinario dramaturgo norteamericano, y esta obra trata, acabo de estrenarla en el Día Internacional del Teatro, en el Teatro Osea de Nueva York,
y trata la historia de una mujer judeo-ucraniana que pasa por una situación durante el Holocausto de haber sido encerrada en el gueto de Varsovia y allí pierde a su hija y a su marido y ahí empieza un largo derrotero de intentar llegar a Israel y de ahí, por todas las circunstancias de aquel tiempo, llega a Miami y hace un enorme camino por construir una vida digna y bueno, la obra termina con una situación que es tristemente actual, que es una condición de enfrentamiento entre israelíes y palestinos y bueno, deja algunas preguntas que son contundentes para pensar cuándo va a terminar esta situación que no nos merecemos en la vida los humanos, que es la guerra. Es importante preguntarte en este momento porque has mencionado el tema del teatro, donde ha abordado temas tan importantes como son los conflictos bélicos, que es el día a día en nuestros países, tanto en Europa como en Asia. Ahora mismo vimos, por ejemplo, lo que está sucediendo no solamente entre Rusia y Ucrania, sino que ahora se suma un nuevo conflicto India. con lo que pasó India, Pakistán, y no se sabe incluso dónde esto va a llevar. Pero mencionas también lo que tiene que ver con las mujeres que están expuestas a la violencia. Y precisamente hoy estamos conmemorando, estamos mencionando, incluso tengo una invitada también de Miami que es psicóloga, que nos estará hablando sobre esta conmemoración de hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Y tú mencionaste mujeres, mencionaste violencia, pero mencionaste un tema que me llama la atención, pues, cómo estás relacionada con este tema, que es el tema de la bioenergía. Una actriz, productora, pero también mezclada con temas de salud. ¿Cómo se maneja todo esto? Y si me puede contar un poquito sobre Claro esta que de sí. la bioenergía, que precisamente es un tema que está trabajando con muchos países de Latinoamérica. Bueno, podemos pensar que si hay algo que está totalmente conectado es el arte y la salud. Creo que si tomáramos conciencia de cuánto el arte aporta a la salud de los pueblos, sería mucho más fácil producir teatro, literatura, pintura y todo aquello que empezó siendo en la humanidad una construcción de un objeto que podía tener una utilidad y que hoy, más que nunca, requiere ser ese espacio tan hermoso que no pasa por la virtualidad, sino que pasa por lo presencial, en donde, por ejemplo, el teatro nos permite producir un encuentro ritual que está sucediendo en el presente. Y cuando yo comencé a dedicarme a la bioenergética es una forma de terapia que integra lo que nació junto, que es la mente, el cuerpo, las emociones y el mundo que nos envuelve. Y entonces, digamos que lo que fui realizando durante muchísimos años, más de 36 en Latinoamérica y ahora aquí, es una metodología que nos permite salir de lo que las y los humanos hacemos para sobrevivir, que es formar tensiones que nos permiten pasar por duelos, por estados de tristeza, por pérdidas. Esas tensiones se alojan en el cuerpo y nos sirvieron para sobrevivir, pero quedan incrustadas. Entonces, la metodología que desarrollo es la posibilidad de deshacer esas tensiones, pero no para entrar en un estado de zen, que es maravilloso, sino para que primero podamos encontrar
cómo formamos esas tensiones y para que a partir de darnos cuenta que eso es una energía viviente, logremos transformar eso en una posibilidad activa y expresiva. Entonces, eso es lo que hago también hace muchos años por toda Latinoamérica, que es formar coordinadores en estas posibilidades, que es decir, de qué se trata de conectarnos con la energía de la vida, y la energía de la vida sucede respirando, la energía de la vida sucede abrazando, la energía de la vida sucede conectándonos con mirar y ver y con algo que hemos perdido, que es la posibilidad de escucharnos. A mí me encanta tu programa porque produce la posibilidad de algo que hemos dejado bastante de hacer, que es la capacidad de escucharnos. Escuchar al otro y no construir una serie de verdades, sino ser capaces de compartir, de aprender, de sentir y de transformarnos. ¿Y cómo ha sido? Bueno, entiendo que de alguna forma ha sido exitoso porque ya tiene muchos años y cada vez, de acuerdo a lo que pude investigar sobre el trabajo que hace, cada vez se abren más países a este tema que vamos a decir es un poco novedoso, que es un poco quizá llama la atención de la gente, si tendrá o no resultado al final en lo de la salud. Y entonces la pregunta es, ¿cómo ha sido recibido en los diferentes países de Latinoamérica el tema de la bioenergía y si la gente se está integrando para conocer y para aplicar este sistema en sus vidas? Bueno, al principio fue muy difícil porque bioenergía quiere decir energía de la vida. Lo que sucede es que como hay muchos campos en los cuales se transita una experiencia de la energía, ha sido un trabajo muy delicado en donde las personas se fueron acercando a través de distintas temáticas, como por ejemplo temáticas que podían estar relacionadas como a algunas situaciones ligadas a la violencia hacia la mujer o situaciones que están ligadas a el estrés y cómo un tiempo tan inestable como el que estamos viviendo provoca una sensación de que antes trabajábamos para vivir y hoy el trabajo se ha vuelto algo como muy exquisito, y entonces a partir de la situación de la pandemia, en donde mucho del trabajo pasó a suceder en los hogares, empezó a aparecer también una dimensión más compleja respecto de no se termina nunca la hora de trabajar. Y digamos que uno de mis maestros, que fue Wilhelm Reich, decía que el trabajo, el amor y el conocimiento son expresiones de la vida y también debieran gobernarlas. El problema es cuando el trabajo ocupa todo el lugar o algunos de los otros aspectos, y entonces una de las posibilidades que la bioenergética propicia es entender que la vida tiene modos de autorregulación y esas regulaciones están ligadas a pasar del trabajo al descanso, de la posibilidad de el retirarse para estar con uno mismo, al compartir, al abrirnos a los otros, que post pandemia nos ha costado mucho porque eso provocó un estado de aislamiento donde el miedo a la muerte estaba en la posibilidad de la presencia del otro. Entonces, volver a confiar en que en estas situaciones en donde nos podemos encontrar comunitariamente, donde la bioenergética propone hacer prácticas que nos ayudan a través de algo que nosotros llamamos arraigarnos, una práctica de la bioenergética se llama grounding, que significa sentir que nuestro cuerpo está sostenido por un planeta que está vivo, que poner los pies en contacto con el piso es poner los pies en una tierra que nos sostiene, pero que se impone cada día más, aprender a respetarla, aprender a amarla y a sentir que la naturaleza no está afuera, sino que somos naturaleza y por lo tanto necesitamos cuidar nuestra naturaleza y la que nos envuelve. Bueno, definitivamente tenemos que hacer los arreglos en algún lugar, en algún momento para poder tenerte aquí en Nueva York y además de explorar una de esas maravillosas obras de teatro
que está trabajando en diferentes países de Latinoamérica. También explorar esto de la bioenergía, que me parece bien interesante, que a propósito también estuviste hace un tiempecito atrás en Europa. ¿Cuál fue el propósito de ese viaje a Europa que también estuvo relacionado con estos trabajos que hace de arte, de salud y que en algún momento hay quizá una Sí. fusión y un punto de encuentro entre ambos? Bueno, fueron dos propósitos. El primero fue la presentación de la obra Clarice sobre la vida de Clarice Lispector, que como te conté se estrenó en la casa de Antonio Machado en Colonia y en la casa y en el Museo de la Mujer, que es un museo hermosísimo y fue el primer museo de la mujer que hubo en el mundo. Y ahí viví una de las experiencias más hermosas porque la creadora de ese museo creo que tiene entre 90 y 95 años y Wow, faltaba un foco de luz para iluminar el escenario y esta mujer se subió arriba de una escalera a poner ella misma la luz. Dios mío. Entonces, lo que nos hace sentir es que cuando hay deseo hay vida y cuando hay vida las cosas se pueden también llevar adelante siempre con otros, porque parte de esos lugares también se sostiene conjuntamente. Y también fui a llevar talleres de bioenergética que la gente realizó con mucho gusto y pasó algo muy emocionante, que es cuando las personas sienten que lo que les provoca o lo que les despierta nos lleva a sentir, esto tendría que estar sucediendo todos los días. Si yo me siento haciendo un ejercicio que puedo apoyar mi espalda en alguien y mi espalda descansa y que es hermoso porque después el otro se va a apoyar en mí. Entonces recuperamos algo muy necesario que es darnos cuenta qué importante que es la solidaridad y qué importante es darnos cuenta de que el otro, como decía Maturana, un legítimo otro, al cual también tengo que aprender a cuidar, porque el amor que necesitamos reinventar en este tiempo, como dice el poema de Prévert, quien ama, cuida. Y entonces, bueno, parte de lo que es algo precioso que sucede tanto en el teatro que hago como en los talleres que doy es sentir que podemos encontrarnos en un lugar en donde producimos encuentro. Y Vinicio de Moraes decía, la vida es el arte del encuentro. Entonces, que tengamos bellos encuentros en donde no estemos en la enemistad o en la intención de convencer acerca de alguna verdad, sino que podamos descubrir en común en este momento tan crítico del planeta qué podemos hacer para que la vida se torne un lugar más amable. Finalmente, unas palabras enfocadas en Latinoamérica. Vamos a estar presentando el 21 de este mes aquí en Nueva York a tu amigo Ronen Suárez, quien pudo hacer esta maravillosa conexión entre nosotros. Y precisamente en esta obra Ronen explora lo que es la inmigración, los latinos y los habitantes del mundo en sentido general que vienen a buscar una oportunidad a este país, pero que de alguna forma esa oportunidad ahora se complica cada día más, ¿verdad? Con la nueva administración y que no es solamente lo que está pasando aquí en Estados Unidos, sino también vemos en Europa, como también en muchos países, los inmigrantes que somos una fuerza necesaria e importante también están siendo de alguna manera expulsados, se le está cerrando la puerta. Quisiera escuchar un mensaje de esperanza tuya para la gente de Latinoamérica que también conoce que has trabajado y has visitado y creo que de alguna forma a través de este tema de bioenergía, a través de las obras de teatro que haces, que conectan con Ujú. nuestra esencia como ser humano, entonces poder conectar todos esos elementos. Bueno,
Dos cosas. Primero, que espero estar allí en el teatro haciendo Ana por la ventana o Clarice para que podamos hacerla también en Nueva York. Y segundo, que respecto de Latinoamérica y de este tiempo que estamos viviendo, mi esperanza es entender que las fronteras se tornen lugares de encuentro, porque las fronteras no son límites posesivos, que son los que nos han llevado a estar en estas situaciones terroríficas en las que nos encontramos, y que realmente podamos entender de que estamos viviendo en sociedad y en comunidades con el propósito de construir algo para una vida digna. Entonces creo que revisar esta situación de la exclusión, revisar la situación de la frontera, tiene que ver con poder entender una otra posibilidad, que es la posibilidad del respeto por lo viviente. Esto es un camino ético que me parece necesario que podamos pensar como pueblos, que tenemos una tradición extraordinaria que necesitamos activar, porque hay una sabiduría en nuestra América que puede ser una potencia de vida en vez de tornarse una condición de exclusión y de amenaza. Y yo tengo la esperanza de que si realmente somos capaces de elegir, podemos revisar qué estamos eligiendo y cómo. Bueno, y solamente hacer la observación que espero no solamente que puedas traer tus obras para el público dominicano, para el público latino en sentido general, que vive aquí en la ciudad de Nueva York, sino también que quita que podamos llevarla en algún momento también a la República Dominicana. Así que este diálogo queda abierto, las posibilidades del futuro se están. Así que muchísimas gracias, Susana, por este diálogo tan interesante contigo, y que espero que no sea el último y que te podamos tener de vez en cuando visitando el programa y hablando tanto de tus producciones de arte como también del tema de la bioenergía. Con gusto, y yo estoy disponible porque se trata de dar. Bueno, bendiciones, Gracias, feliz día y gracias por estar. gracias. Muchas gracias a ti y a Ronen, que le vaya muy bien con esa obra, que no se la pueden perder. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, era un interesante conversatorio, diálogo con la buena amiga Susana Yazán desde Miami, quien además de actriz, productora teatral, es una trabajadora del tema de la salud a través de este interesante concepto que es la bioenergía, y que la está llevando a través de diferentes países de Latinoamérica, y que ojalá podamos tenerla pronto aquí en Nueva York explorando estos temas, y como ya mencioné también en la República Dominicana. Así que agradecido por el buen amigo Ronen Suárez, que nos permitió hacer esta conexión, y a ustedes que valoran este contenido de interés y de importancia para todos nosotros. Así que nos vamos a una breve pausa, y cuando regresemos vamos a tener otros temas, tanto de aquí, de la ciudad de Nueva York, como es el Met Gala, que recientemente se realizó, pero también temas de interés de la República Dominicana, y nuestra invitada especial también en la última parte desde Miami, la psicóloga Francesca Abreu, que nos viene a hablar sobre la salud mental, y en especial a propósito que conmemoramos el Día Mundial hoy de la Salud Mental Materna. Así que no se muevan, porque luego de la pausa más en esta su revista de variedades, Puntos de Vista TV Show. Puntos de Vista TV Show, Puntos de Vista TV Show. Con Henry Almonte, con Henry Almonte. Una revista semanal de variedades. Noticias nacionales e internacionales. Deportes, cultura, análisis, política, videos musicales.